12 de abril de 1999. Aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, Santander, Colombia. El Fokker 50 de Avianca, matrícula PH-MXT, prepara su despegue hacia Bogotá con 46 personas a bordo, 41 pasajeros y 5 tripulantes. Entre ellos un bebé de 3 months, una niña, 8 ancianos, una monja, el presidente de la época de la empresa Ecogas, el senador Juan Manuel Corzo, el alcalde de El Zulia, Juana López Carrero, y el asesor del Congreso Gerardo Flores Gómez, también de Cúcuta. 10 minutos después de estar en el aire, a las 10:40 de la mañana, exactamente a los 10 minutos de haber decolado del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga con destino a Bogotá. De entre los pasajeros se levantaron al tiempo 5 hombres. Uno de ellos lucía un clergyman como si fuera sacerdote. Desenfundaron sus pistolas automáticas y notificaron que a partir de ese momento se hacían cargo del control del vuelo Fokker 50 de Avianca. No fue una emboscada. Fue una ejecución aérea. Los hombres se presentaron como miembros de la SAUSC y dijeron que tomaban el avión pues tenían la misión de dejar a un prominente jefe de esa organización en un lugar del sur de Bolívar. Pero a los pocos minutos, el Fokker fue aterrizado en una pista abandonada en Los Sábalos, vereda El Piñal, en el corregimiento Vijagual, entre Simití y San Pablo, sur de Bolívar. Cuando ordenaron bajar a todos los ocupantes, y en la medida en que les pedían sus documentos de identificación, todos se fueron convenciendo de que no se trataba de dejar a un prominente paraco, sino lo trágicamente inesperado. Estaban secuestrados. A partir de entonces, el grupo fue relevado por otros guerrilleros del ELN, de la cuadrilla Héroes de Santa Rosa. Las autoridades colombianas solo se percataron de la acción del ELN hacia las 12:30 del mediodía. El avión volaba sin plan de vuelo, con una matrícula adulterada, evadiendo los radares hasta el punto de que en principio la radio informó sobre la desaparición del Fokker. Los encapuchados exigieron a los pasajeros que apoyaran la frente en el asiento delantero y no la levantaran porque el avión iba a hacer un aterrizaje de emergencia. Uno de los encapuchados ingresó entonces en la cabina de mando con una pistola. Les quitó los audífonos y sacó de la cabina al comandante del avión. Los guerrilleros obligaron a otro piloto a desviar el avión hacia una pista de aterrizaje clandestina llamada Los Sábalos, localizada en la vereda El Piñal, corregimiento de Vijagual, entre los municipios de Simití y San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar. Ordenaron bajar a todos los ocupantes, y en la medida en que les pedían sus documentos de identificación, todos se fueron convenciendo de que no se trataba de dejar a un prominente paraco, sino lo trágicamente inesperado. Estaban secuestrados. Una vez en tierra descendieron del mismo los secuestradores. Estos no continuaron con ellos, sino se quedaron al lado de la nave. Mientras otro grupo de guerrilleros del ELN, de la cuadrilla Héroes de Santa Rosa, tomaron a los pasajeros y tripulantes del avión, entre ellos un bebé, varios ancianos y 5 tripulantes, y se los llevaron secuestrados a la selva, navegando por un río en 3 chalupas, hasta ser trasladados a campamentos, en donde permanecieron hasta su liberación. El manejo y operación del avión fue una tarea hecha por expertos. Habían logrado evadir los radares hasta el punto de que, en principio, la radio informó sobre la desaparición del Fokker. Los ocupantes fueron llevados hasta un lugar cercano para abordar 3 chalupas y navegar por un brazo del río Magdalena, cubierto también por la espesa vegetación, que dificultaba cualquier posibilidad de ser avistados desde el aire. Llegaron a un sitio donde los esperaban varias camionetas con las que se internaron en la selva. El calor húmedo de la selva chocuana se mezclaba con el olor a cordita y el barro rojo del Magdalena Medio. El ruido de una radio comunitaria interrumpida por un comunicado guerrillero llenaba el aire
mientras los pasajeros eran divididos en 4 grupos de 8 personas cada uno. Hoy, en Archivo Histórico Latino, desclasificamos los expedientes del secuestro del vuelo 9463 de Avianca, el día que el ELN tomó un avión en pleno vuelo. Este evento no fue un accidente en el conflicto colombiano. Fue la manifestación máxima de la capacidad operativa del Ejército de Liberación Nacional, un grupo que llevaba 35 años en armas y que en 1999 demostró que podía atacar el corazón del sistema de transporte aéreo nacional. La pista clandestina de los Sábalos, en la vereda El Piñal del corregimiento de Vijagual, entre Simití y San Pablo en el sur de Bolívar, se convirtió en el escenario de uno de los secuestros aéreos más significativos de la historia del conflicto armado colombiano. Colombia inició su conflicto armado moderno con la violencia de 1948-1958, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán desencadenó una guerra civil entre liberales y conservadores que dejó más de 200,000 muertos. El Frente Nacional que siguió, acordado entre liberales y conservadores para alternarse en el poder, excluyó políticamente a los campesinos y a la izquierda, empujándolos hacia las armas. De esa exclusión política nacieron las FARC en 1949 y el ELN en 1964. Dos grupos que llevarían el conflicto a las selvas, los páramos y los llanos orientales de Colombia por más de 50 años. El Ejército de Liberación Nacional fue fundado en una ideología marxista-leninista y en la teología de la liberación, que se fundó en el Magdalena Medio en el momento en que la Revolución Cubana de Fidel Castro estallaba. En 1965, incursiona en la guerra de guerrillas y crea su primer frente. Los fundadores del ELN incluyeron a Nicolás Rodríguez, uno de los 17 compañeros que formaron el grupo inicial, y a Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, sociólogo, precursor de la teología de la liberación en América Latina y símbolo del ELN. Camilo Torres cayó el 15th of February of 1966, a los 37 años de edad, en Patio Cemento, una zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, durante su primera acción como combatiente. Lo que diferenciaba al ELN de las FARC era su influencia católica y su origen en el movimiento estudiantil urbano de Santander, no en el campesinado del sur de Colombia. Mientras las FARC hacían guerra de posiciones rurales en los Andes, la Amazonia y el Pacífico, el ELN comenzó con ataques urbanos del M19, incluyendo la toma del Palacio de Justicia y el robo de la espada de Bolívar. Pero el ELN también desarrolló frentes rurales en el norte de Antioquia, el sur de Bolívar, Arauca y el Chocó, donde la densidad de la selva del Darién y la inaccesibilidad del cañón del Micay les proporcionaban santuarios naturales. Los fundadores del ELN venían de orígenes estudiantiles y urbanos, no campesinos como las FARC. Nicolás Rodríguez hizo parte del grupo de los 17 compañeros que fundaron la guerrilla. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, dejó la sotana para integrar ese grupo armado. Su ideología movía a combinar la lucha revolucionaria marxista con la doctrina social de la Iglesia Católica, creando una insurgencia con influencia católica que diferenciaba al ELN de otros grupos armados colombianos. Este contexto histórico responde por qué este momento era inevitable en el contexto colombiano. 35 años de exclusión política, 50 años de conflicto armado, y un grupo que había demostrado capacidad para atacar infraestructura nacional. A las 10:30 a.m., del 12 de abril de 1999, 41 pasajeros y 5 tripulantes abordaron el vuelo 9463, un Fokker 50 de matrícula PH-MXT en el aeropuerto Palo Negro de Lebrija, Bucaramanga. A las 10:35 a.m.,
el avión despegó rumbo a Bogotá. 5 minutos después, el piloto reportó normalidad a la torre de control de Palo Negro. A las 10:40 a.m., 2 de los secuestradores se tomaron la cabina del avión, mientras que los otros controlaron a los pasajeros. La aeronave fue desviada al sur de Bolívar. A las 11:30 a.m., el avión de Avianca fue reportado como desaparecido por la Aeronáutica Civil. En principio se pensaba que la aeronave se había estrellado. A las 12:45 m, un avión plataforma de Estados Unidos logró ubicar al avión de Avianca en una pista clandestina en límites del sur de Bolívar. Allí se empezó a descubrir el secuestro. A las 2 p.m. por aire y tierra, la policía y el ejército desplegaron una reacción militar en su afán de dar con los subversivos que secuestraron el avión y rescatar los rehenes. A las 4:45 p.m., las autoridades lograron llegar hasta el sitio donde aterrizó el avión. Sin embargo, los guerrilleros y los rehenes se internaron en la espesa vegetación. Durante el cautiverio falleció Carlos Gustavo González, uno de los pasajeros. Los ocupantes del avión, entre pasajeros y tripulantes, fueron divididos en 4 grupos de 8 personas cada uno. En el grupo del entonces representante también estaban Juan González, Gloria Maya, Fernando Torres y Ana María Gómez. Por unos días estuvo con el entonces alcalde de El Zulia, Juan Alberto López Carrero. El exalcalde de El Zulia recuerda que a él le tocó en su grupo, y su muerte se produjo 2 días después de haber sido separados. Un hecho terrible en este secuestro fue la muerte en cautiverio de uno de los pasajeros, Carlos Gustavo González. Años después, uno de los combatientes recordaría que el manejo y operación del avión fue una tarea hecha por expertos, que habían logrado evadir los radares hasta el punto de que, en principio, la radio informó sobre la desaparición del Fokker. Una mujer de la vereda declaró que vio las camionetas pasando por la trocha hacia la selva, con los pasajeros dentro, mientras los guerrilleros del ELN, de la cuadrilla Héroes de Santa Rosa, los escoltaban. Según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, los pasajeros fueron llevados en chalupas por un brazo del río Magdalena, cubierto por la espesa vegetación que dificultaba cualquier posibilidad de ser avistados desde el aire. El giro dramático inesperado llegó cuando los guerrilleros inicialmente se presentaron como miembros de las AUS, diciendo que tomaban el avión pues tenían la misión de dejar a un prominente jefe de esa organización en un lugar del sur de Bolívar. Pero a los pocos minutos, cuando aterrizaron en Los Sábalos y ordenaron bajar a todos los ocupantes, en la medida en que les pedían sus documentos de identificación, todos se fueron convenciendo de que no se trataba de dejar a un prominente paraco, sino lo trágicamente inesperado. Estaban secuestrados por el ELN, no por la SAUC. Este engaño inicial cambió el rumbo de los hechos, porque los pasajeros pensaron inicialmente que sería un traslado breve, no un secuestro de más de un año. Un día después del plagio, guerrilleros del ELN dejaron en libertad al bebé y a 5 ancianos, gracias a la acción de diplomacia humanitaria del delegado del CICR, Ernesto Herrera Calderón. El 15th of April of 1999, liberaron a otras 3 personas que presentaban quebrantos de salud, gracias al mismo delegado. El 7 de mayo fueron liberadas 4 personas, siempre gracias al delegado Ernesto Herrera Calderón, quien fue facilitador e intermediador neutral en muchas liberaciones. Y así paulatinamente hasta el 22nd of November 2000, día en el que recobró la libertad la última secuestrada, Gloria Amaya de Alfonso. Durante el cautiverio falleció Carlos Gustavo González, uno de los pasajeros. Los primeros en ser liberados por el ELN fueron Luis Flores, Lilia Dávila, María Angélica Garzón de Vega, un bebé de 3 meses, Giovanni Serrasi y Ana María Arias.
Después fueron dejados en libertad Rebeca Corso, Guillermo Giraldo e Isabel Cristina Rincón. 25 días después del secuestro, el ELN decidió dejar en libertad a otros 7 rehenes. Uno de los pasajeros del avión, Carlos Gustavo González, murió en cautiverio. Los demás secuestrados fueron liberados entre junio de 1999 y el 22nd of November 2000. Cuando la última secuestrada, Gloria Amaya de Alfonso, fue dejada en libertad. La gestión de su liberación fue en un principio gestionada por el periodista y humorista Jaime Garzón, quien ya había sido mediador para la liberación de 100 personas secuestradas por las FARC-EP un año antes. Garzón, para los días de junio, se reuniría con cabecillas del ELN en la cárcel de Itagüí para agilizar la liberación de los rehenes. Pero dichas mediaciones se truncaron, ya que el periodista fue asesinado por paramilitares el 13th of August of 1999. En palabras de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, la investigación reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en el asesinato de Garzón. El Consejo de Estado reconoció este miércoles la responsabilidad de la nación en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, y lo declaró delito de lesa humanidad. La condena del alto tribunal recayó en el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por su responsabilidad agravada en el homicidio de Garzón. El Estado deberá pagarles a la madre y los hermanos de la víctima una suma aproximada de 800 millones de pesos por los daños morales ocasionados. La investigación del asesinato de Garzón sigue en la impunidad a pesar de la notoriedad del caso y las reconocidas implicaciones de agentes del Estado. El punto de quiebre llegó cuando los gestos humanitarios del ELN llegaron a su fin tras la muerte en cautiverio de Carlos Gustavo González. Los demás pasajeros fueron liberados gradualmente. Pero este evento marcó el final de la fase de negociaciones humanitarias con el grupo. Las autoridades colombianas desplegaron una reacción militar masiva por aire y tierra. Pero los guerrilleros y los rehenes se internaron en la espesa vegetación del sur de Bolívar antes de que llegaran. El ejército nunca llegó. Nadie llegó a rescatarlos en ese momento. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a más de 30 años de prisión y una multa superior a 1.000 millones de pesos en contra de 3 de los 6 guerrilleros que participaron en la operación del secuestro. Luis Eduardo Galvis Rivera, William Ricardo Blanco Suárez y Héctor Dante Becerra Salazar fueron condenados a 37, 36 and 36 years of prison respectively por los delitos de secuestro extorsivo agravado, apoderamiento y desvío de aeronaves, falsedad material en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. A Blanco y a Becerra se les condenó por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, además de una multa de 1.199 millones de pesos y 10 years of inhabilidad para ocupar cargos y funciones públicas, por el secuestro del vuelo 9463 de Avianca. También se encontró culpable al guerrillero José María Ballestas, alias Gillo, quien fue capturado en Venezuela, causó un lío diplomático y luego fue extraditado a Colombia, donde finalmente fue condenado a 30 years de cárcel. También a los guerrilleros Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Eber Castillo Sumaleva, alias El Gallero, quien fue sentenciado a 39 años de prisión. El 12 de septiembre de 2007 fue capturada la guerrillera del ELN en el barrio Los Olivos de Barranquilla, María Orlinda Guerrero, alias La Negra Yesenia.
a quien las autoridades colombianas señalaron de ser segunda cabecilla y líder política del Frente de Guerra, Darío de Jesús Ramírez Castro. Desde 1996, alias Negra Yesenia, se desempeñó como cabecilla de los frentes José Antonio Galán y María Cano en las zonas rurales de Yali y Anorí, en el departamento de Antioquia, y se le acusó de haber participado intelectualmente en el planeamiento del secuestro del Fokker 50 de Avianca. Guerrero fue abatida por las autoridades junto a otros 6 guerrilleros el 21st of December 2011. Severo Saavedra Benavides, alias Oscar Nobles o Gran Nobles, fue capturado en 2017 por el CTIN con apoyo del ejército y la policía. Señalado como jefe guerrillero del ELN en el sur de Bolívar, por su presunta responsabilidad en el secuestro del vuelo 9463. En la actualidad, alias Oscar Nobles, se desempeñaba como jefe del Frente de Guerra. Darío Jesús Ramírez Castro del ELN, con injerencia en el sur de Bolívar, y en su contra tenía orden de captura por el cargo de rebelión, emitida por el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bucaramanga. Alias Grand Nobles también será judicializado por su presunta participación en el secuestro de los ingenieros de la empresa de ingeniería civil Gomings, en la vereda Casa de Barro, en Norosí, Bolívar, en 2013, y el secuestro, en noviembre de 2015, de 3 ingenieros y un contratista de la empresa Dinacol, en Simití. Asimismo, este guerrillero del ELN es investigado por su participación en diferentes hechos ocurridos al sur de Bolívar. Este evento significó para el desarrollo del conflicto colombiano un punto de inflexión hacia la guerra total. El ELN demostró que tenía capacidad operativa para atacar infraestructura aérea nacional, algo que antes solo se había intentado con menos éxito. Quien ganó en el corto plazo fue la guerrilla, que obtuvo visibilidad internacional y dinero mediante los rescates. Pero en el largo plazo, ninguno de los dos ganó mientras los campesinos colombianos seguían pagando el precio. El sur de Bolívar, donde ocurrieron los hechos, continuó siendo zona roja del conflicto armado por décadas después. La versión oficial del Estado colombiano presenta el secuestro como un acto de terrorismo puro, sin motivación política legítima. El Comando de Operaciones Aeroespaciales COMAE informó oficialmente que el avión volaba sin plan de vuelo, con una matrícula adulterada. Pero los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y las actas del Acuerdo de Paz documentan que el ELN tenía una ideología marxista-leninista influida por la teología de la liberación, fundada en 1964 en el Magdalena Medio, cuando la revolución cubana de Fidel Castro estallaba. El ELN se fundó con la idea de liberar nacionalmente mediante la guerra de guerrillas, combinando la lucha revolucionaria marxista con la doctrina social de la Iglesia Católica. Basta ya de 2013 y el informe final de la Comisión de la Verdad de 2022 documentan que el ELN acumuló 58 años en armas, dejando decenas de miles de víctimas, secuestros y procesos de paz anteriores fracasados. Un periodo en el que ha dejado decenas de miles de víctimas, secuestros y procesos de paz anteriores fracasados, que el nuevo gobierno de Gustavo Petro quiere dejar atrás, alcanzando la conocida como paz total. En sus propias palabras, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, el ELN declaró que su objetivo era la liberación nacional mediante la guerra de guerrillas. En 1965, incursiona en la guerra de guerrillas y crea su primer frente en el Magdalena Medio. Varias de las víctimas señalan que no han sido reparadas. Han pasado 25 años y varias de las víctimas de ese vuelo aún no han sido reparadas por la tragedia que vivieron en las selvas del sur de Bolívar, a donde los llevaron los secuestrados del ELN. En diálogo desde Estados Unidos con RCN Radio,
sostuvo que Leslie Cali, quien tanto su padre como ella no han obtenido la reparación, a pesar de los 373 días de secuestro. Leslie Cali escribió en primera persona el drama y el horror que vivió durante 373 días en poder del ELN, en su libro Secuestrada, una historia de la vida real, publicado en 2007 con ISBN 0743291328. 373 días duró secuestrada Leslie Cali, quien era parte de los pasajeros del avión Fokker 9463 de Avianca, aquel 12 of April 1999. Han pasado 25 years y varias de las víctimas de ese vuelo aún no han sido reparadas por la tragedia que vivieron en las selvas del sur de Bolívar, a donde los llevaron los secuestrados del ELN. En diálogo desde Estados Unidos con RCN Radio, sostuvo que Cali, que tanto su padre como ella no han obtenido la reparación, a pesar de los 373 días de secuestro. El trauma del secuestro lo registra Leslie Cali en su diario de cautiverio Secuestrada. También existen referencias de su experiencia en publicaciones de Semana, que publicaron en exclusiva su relato. Conectamos el evento pasado con la Colombia de hoy. El secuestro del vuelo 9463 afecta la doctrina contrainsurgente del ejército, que desde entonces implementó controles más rigurosos en aeropuertos regionales como Palo Negro de Bucaramanga. Este evento es recordado hoy en el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Simití, San Pablo, Morales y Montecristo, donde las comunidades guardan silencio por miedo. La fecha no se conmemora en ningún municipio oficial, pero aparece en los libros de texto escolares colombianos como uno de los secuestros aéreos más significativos del conflicto armado. El proceso de paz de La Habana y la Colombia del Acuerdo de 2016 incluyen al ELN como uno de los grupos con los que se buscan diálogos. Colombia inició este 21 de noviembre en Caracas los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, un grupo armado de corte marxista que posee influencias católicas que lleva en conflicto con el Estado desde 1964. Un periodo en el que ha dejado decenas de miles de víctimas, secuestros y procesos de paz anteriores fracasados. Sin embargo, las negociaciones fueron estancándose hasta que a comienzos de 2019 el grupo perpetró un atentado contra una escuela de cadetes en Bogotá que dejó 23 muertos. Un acto que sirvió como pretexto para el entonces recién elegido gobierno de Iván Duque para finalizar unas negociaciones que ya estaban congeladas tras más de 58 años en armas. El ELN acumula a sus 58 años en conflicto con decenas de miles de víctimas. Al igual que las FARC, el ELN usa Venezuela como santuario, y se cree que sus miembros reciben tratamiento médico apoyados por el gobierno socialista de esa nación. El Frente de Guerra. Darío de Jesús Ramírez Castro continúa operando en el sur de Bolívar y Antioquia. La lección que dejó este momento en la memoria colectiva colombiana es la del poder del miedo como herramienta de guerra. La densidad de la selva del Darién, la inaccesibilidad del cañón del Micay, la frialdad burocrática de los edificios gubernamentales de la carrera séptima. Cada elemento del paisaje colombiano fue usado como arma por los actores del conflicto. El río Magdalena, que debería ser la columna vertebral del transporte nacional, se convirtió en vía de escape para guerrilleros que navegaban en chalupas cubiertas por la espesa vegetación del sur de Bolívar, entre Simití y San Pablo. El Frente de Guerra. Darío de Jesús Ramírez Castro del ELN, con injerencia en el sur de Bolívar y en Antioquia, continuó operando en la zona después del secuestro. Alias Oscar Nobles. En la actualidad se desempeñaba como jefe del Frente de Guerra Darío Jesús Ramírez Castro del ELN, con injerencia en el sur de Bolívar.
Este frente también estuvo implicado en el secuestro de los ingenieros de la empresa de ingeniería civil Cummings, en la vereda Casa de Barro en Orosí, Bolívar, en 2013, y el secuestro en noviembre de 2015 de 3 ingenieros y un contratista de la empresa Dinacol en Simití. Igualmente, deberá responder por el ataque guerrillero perpetrado en 2006 contra tropas de la Quinta Brigada, también en Morales, donde murieron 3 militares. ¿Fue el secuestro del vuelo 9463 un acto de terrorismo sin justificación política? ¿O fue la manifestación máxima de la capacidad operativa de un grupo que llevaba 35 años en armas defendiendo una ideología marxista influida por la teología de la liberación? Esta pregunta divide genuinamente a la audiencia colombiana entre quienes ven al ELN como terroristas y quienes lo ven como insurgentes con causa legítima. La diáspora colombiana en Estados Unidos, que vivió este conflicto en carne propia, que perdió familiares, que emigró por la violencia o que creció escuchando historias de quienes lo hicieron, no son espectadores neutros. Son testigos generacionales. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor los puntos de inflexión de nuestra historia, no olvides suscribirte a Archivo Histórico Latino y compartir este video.